Interpelación. Con Istevicic. Gracias, Juan Manuel. Sigamos un poco en la misma línea y sigamos tirando un poquitito el hilo. Quiero partir preguntándole, se lo quiero preguntar primero a Carla, que fue ministra de Desarrollo Social. Sí. ¿De acuerdo o no con que la ley indígena no ha sido suficiente para resolver el problema de las tierras? Completamente de acuerdo. Y esta constitución, esta propuesta profundiza ese tema. Mucho se habla, y lo dijo Fuad, y yo tengo que complementar. Estábamos viendo efectivamente a Marta, era de Victoria, ¿no es cierto? Sí. Que planteaba el tema de si iba a solucionar efectivamente esta propuesta de restitución de tierra y reconocimiento de territorios, de recursos, y iba a ayudar a resolver el conflicto. Lamentablemente Fuad lo dice muy bien. Vamos a extrapolar probablemente el conflicto al resto del territorio. ¿Por qué? Pero estamos asumiendo, Carla, perdona, y incluyo a Fuad, sí. Estamos asumiendo, ¿verdad?, que esto se va a extrapolar al límite, cuando todavía falta que eventualmente se apruebe la Constitución y luego también que el Congreso se pronuncie y acote desde el punto de vista de las leyes lo que tiene que pasar. Yo quiero insistirles en una pregunta a los dos, y te la hago a ti primero. ¿No consideran que esta, a la larga, puede terminar siendo una solución institucional al conflicto histórico entre el Estado y los pueblos originarios? Varias cosas. Yo creo que es súper relevante resolver el tema del territorio, de las tierras, sin duda alguna. Y es verdad que la ley indígena se quedó corta. Sí. De todas maneras, la tratamos de cambiar, probablemente hicimos las cosas mal y no se logró en esa consulta indígena. No obstante, que yo quiero decirlo, mire, yo traigo un mapa. Los territorios, ¿cuáles son los territorios? No tenemos claridad, quizás no lo sabemos. Adolfo con Fernando nos pueden plantear cuáles son los territorios. Yo quiero mostrarle, porque tenemos otros pueblos, ¿no es cierto? El pueblo aymara. Carla, nadie nos ha dicho cuáles son los territorios, no sabemos, es muy genérico. No sabemos, porque son los territorios que alguna vez se habitaron, así quedó en la Constitución. Sí. Entonces, cuando nosotros tenemos esta amplitud, y además tenemos que es una protección especial la de los territorios de los pueblos indígenas, donde donde la expropiación va a ser un camino. Por supuesto que hay riesgo y hay miedo en un territorio compartido donde viven chilenos no indígenas en esos mismos territorios. La experiencia comparada, ¿verdad?, muestra que la restitución de tierras ancestrales, entre otras medidas, se suma a las compensaciones, etcétera. El proyecto de nueva Constitución declara el derecho a la tierra y habla de la restitución como mecanismo preferente, pero no como único. Pero lo pone bien público. Yo creo que Fuad va a poder complementar. Solo quiero decir algo para darle unos minutos. Pero también es injusto, no solamente con los chilenos no indígenas que viven en este territorio compartido, sino también con los indígenas, porque no les permite tener una propiedad privada, sigue siendo el dueño el colectivo, porque la ley, el dueño es el pueblo. Es como si yo le dijera a ustedes que su casa es del pueblo de Chile, del Estado de Chile. No corresponde. Carla, déjame preguntarle a Fuad, porque Fuad además conoce bien la zona y me gustaría saber si somos capaces de dimensionar la envergadura de la demanda de tierra, porque se subentiende, ¿verdad?, que sería posible hacer la distinción entre aquellos que tienen la tierra de buena fe, adquirida de buena fe, y aquellos que eventualmente son dueños de la tierra a sabiendas de que esa tierra puede haber sido pueblo originario. ¿Tenemos capacidad institucional de definir y de hacer esa distinción? Mira, yo creo que hay un catastro, efectivamente, y creo que si la discusión se limitara a las tierras, probablemente tendríamos una mejor solución. Adolfo sabe perfectamente que yo siempre le planteé que yo respaldaba la norma de restitución de tierras siempre que existiera un tribunal y no una comisión política que definiera cuáles efectivamente son esas tierras y cómo se... optó por una comisión. Como una comisión política, que es esencialmente presionable, que es el problema que tiene la ley hoy día, que mientras más presiona la CONADI le compran 1, 2, 3, 5 veces a una comunidad, mientras otra comunidad hace la cola 10, 15 años, no le compra. ¿Por qué? Ya, pero ahora estamos incluyendo el factor de las expropiaciones. Pero ahora estamos incorporando lo de las expropiaciones, pero además resulta lo siguiente, la propia Constitución boliviana, por ejemplo, señala en el artículo 30, número 14, que siempre se van a respetar los derechos legítimamente adquiridos de los terceros dentro de esos territorios. En esta Constitución no se señala, es decir, no hay ningún límite respecto a aquello y se habla entonces de la recuperación territorial en sentido amplio. ¿Cuál es el territorio? ¿Usted cree que están amenazadas las personas que son propietarias de tierras abiertamente? Pero por supuesto, está amenazado. ¿Por qué? Porque la definición es demasiado amplia. Hoy día, solo en las tierras donde hay título de merced o comisario, en la región de la Araucanía hay 400.000 personas que viven en ese lugar. Imagínense si hablamos entonces del concepto de territorio, que es mucho más amplio, y sin resguardar los derechos de las personas que viven ahí. Por eso que me parece que esto va a generar más conflicto que solución a los problemas que hoy día ya nos sobran.